Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy te voy a mostrar cómo podo mi planta de ají amarillo. Yo tengo una planta de ají amarillo que tiene más o menos 3 años. Si seguís el canal seguramente la conoces. Y bueno, está en una maceta y ya yo estoy viendo que la planta no está creciendo con el vigor que solía tener en esta época del año. Entonces decidí podarle las raíces porque ya estaban ocupando toda la maceta y estaba impidiendo que la planta se desarrolle. Este proceso te sirve para todas las plantas que tengas en maceta. Cuando hace mucho tiempo que están en la maceta y ves que la planta no está respondiendo bien o la ves medio tristona, bueno, puede ser que sea porque tiene todas las raíces apretadas. Y este video te va a servir para que veas lo fácil que es y que realmente no es algo como para hacer, oh, le podamos las raíces a la... Obviamente hay plantas que las podés tener en la misma maceta durante 10 años y no pasa nada, porque realmente son plantas súper fuertes. Pero hay otras que que están un poquito apretadas las raíces, ya se resienten. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las raíces se empiezan a amontonar, hay poco lugar entre las raíces para absorber nutrientes, porque tenés la raíz y en vez de tener todo tierra alrededor, resulta que tenés una raíz, dos raíces, tres raíces. Queda poca superficie en el pelo de la raíz para absorber nutrientes. Por eso es que al hacerle esta poda lo que estás haciendo es liberarlo. Pero no te voy a hablar mucho más, te lo voy a mostrar para que veas un poquito mejor lo que estoy haciendo. Y después te voy a mostrar, o sea ahora, en este momento, que es un mes después, te voy a mostrar el resultado del trabajo. Como te comenté, este proyecto lo empecé hace exactamente un mes. Yo veía que esta temporada la planta estaba atrasada en crecimiento, sobre todo porque los brotes eran muy escasos y las hojas se veían mal. Eran como pequeñas, sufridas y los brotes no despegaban básicamente. Cuando te pasa esto, que las plantas están ocupando toda la maceta, a veces es difícil sacarla. En mi caso, como la maceta es un plástico bastante flexible, lo que hice fue apretarla contra el piso e ir separando y aflojando el pan de tierra. Aparte, la tierra que uso, que es sustrato para maceta, facilita este trabajo. Si tenés una maceta de barro o encima tenés una tierra horrible, entonces podés pasarle un cuchillo afilado por el borde de la maceta para despegar el pan. Y eso también hace el trabajo. La sorpresa que me llevé es que la planta no avanzó hasta el fondo de la maceta. Se quedó como en la parte de arriba, formando un apelotonamiento de raíces en los primeros 20 centímetros de tierra. Parecería que la tierra era muy compacta y por eso no quiso avanzar, pero la verdad que no era una tierra compacta. Entonces, la cuestión es que si te fijas, las raíces están marrones y forman una masa compacta que abarca todo el tamaño de la maceta. No bajan más de 20 centímetros, pero esos 20 centímetros de raíz es pura raíz, no es muy poquita tierra que hay. Entonces lo que hago es tratar de desenredar las raíces lo más que puedo. Si se rompen algunas, no me preocupa. Esas raíces van a volver a crecer. Incluso la mayoría de estas raíces que se van rompiendo son raíces muertas, marrones, secas. Y la idea es que salgan nuevas raíces que le den a la planta la vigorosidad que tenía años atrás. Ideal hubiera sido sumergir la planta en un recipiente con agua, pero no tenía recipiente, entonces le di directamente con la manguera. La planta tiene que estar bien hidratada cuando hacemos este trabajo, porque todo, hojas, raíces, todo, tiene que estar bien hidratada, porque la planta pierde agua constantemente y si encima no tiene raíces, que es donde absorbe el agua, estás en problemas. Así que hay que mantenerla siempre húmeda. A medida que vamos desenredando la planta podemos distinguir estas raíces que son el armazón. Supuestamente habría una raíz pivotante imposible de distinguir y un grupo de raíces secundarias. Cuando las voy desenredando veo que son larguísimas, pero no se fueron hacia abajo. Investigué
y descubrí que las raíces del pimiento se desarrollan horizontalmente. Y claro, yo las puse en este tacho. Lamentablemente las raíces lo que hicieron fue amontonarse todas y enredarse. La cuestión es que de estas raíces gordas es que salen las raíces finitas, que son las que se llaman raíces o pelos absorbentes, que son los que sirven para alimentación e hidratación. Como las raíces gordas se enredaron en la parte superior de la maceta, todas las raíces finitas o pelos absorbentes se amontonaron en ese lugar y el resultado es el que vemos, un almohadón de raíces secas que no dan lugar a nada. A medida que voy desenredando las raíces grandes, las raíces finitas se van desprendiendo solas. La mayoría de estas raíces están secas y es parte de la poda y no nos tenemos que preocupar. Lo importante es desenredar las raíces gordas, las pivotantes, las secundarias, porque como de estas raíces es que van a salir las nuevas raíces finitas o pelos absorbentes, necesitamos que estén las gordas lo más separadas posible para aprovechar mejor la maceta y que los pelos absorbentes se desparramen lo más eficientemente posible. Fíjate la diferencia que hay del mazacote que teníamos al principio con el poquito de raíces que tenemos ahora. Y la verdad es que todavía no podamos, sino que simplemente desenredamos y liberamos la planta de raíces muertas que se desprendían prácticamente solas. Ahora sí vamos a podar las raíces de sostén, las pivotantes, las secundarias, las gordas y carnosas. Lo que hago es cortarlas con una tijera y dejar unos 5 o 10 centímetros de raíces nada más. Muy bien. Y acá está la planta de ají amarillo. Ahora la presentamos en la maceta y agregamos tierra como para que la planta quede lo más alta posible. Ahora le voy a aplicar este abono peletado que se llama guanito, que tiene alto contenido de fósforo y te lo recomiendo que se lo agregues a tus plantas para cuando necesitas que se desarrollen rápidamente las raíces. Y bueno, y una vez que aplicamos el fertilizante, completo con el sustrato para macetas. Obviamente, después de plantar la planta, lo que vamos a hacer es hidratarla bien. Vas a notar que cuando la pones así y la ves, te pones a contemplarla, vas a ver que está medio caiducha durante los primeros días. Yo lo que te recomiendo es que la mantengas a la sombra en un lugar fresco hasta que veas que se vuelve a erguir. Y capaz dejala un día más después de erguida. Digamos que la dejás en total a la sombra unos 3 o 4 días antes de volver a ponerla al sol. Y eso le va a dar como el tiempo para que la planta se establezca. Mirá lo que es esto. Mirá el tamaño de las hojas. Acá se ven cómo eran las primeras hojas. Mira, todavía están. ¿Ves? ¿Ves cómo eran las primeras hojas? Que eran chiquititas. Mirá lo que son estas hojas. Cómo respondió la planta con el vigor con el que creció. Incluso le están saliendo un montón de pimpollos, así como este. Tiene un pimpollo ahí, tiene pimpollo acá. Cada brote tiene un pimpollo, cada uno de los brotes. Ahí. Y bueno, así que es como un bonsai, ¿viste? Y bueno, y feliz con este trabajo. Mi idea es que en un par de años, cuando la vuelva a podar, la voy a pasar a una maceta capaz un poco más ancha y más petiza, como para ver si logramos que se desarrollen más las raíces secundarias. Y si estás ahora empezando el invierno, te voy a dejar acá, en este lado, te voy a dejar un video de cómo preparar tus plantas de pimiento y de ají y de chile para que puedan pasar el invierno sin sufrir el frío. Y
Y de este lado te voy a dejar el botón de suscripción para que de una vez por todas te suscribas a Cosas de Jardín. Y eso es todo, te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acuérdate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas de Jardín.